Está con nosotros Javier Milei, en instante vamos a hablar con él. Las redes sociales, naturalmente, se imaginan, están muy fuertes, explotan, ¿no? Esta imagen lo hemos puesto porque es lo que más está circulando en este momento. Es Alberto, está dando la conferencia y le han pegado a Macri sentado como alumno viendo a Alberto. Esto es lo que está en este momento, lo que más se está repitiendo en redes sociales, en WhatsApp, en todos lados. Este meme hay muchos otros. Pero bueno, al mismo tiempo notamos, por lo que está pasando en redes y por lo que nos van escribiendo a nuestros celulares, gente que no conocemos, que tiene nuestros números, bueno, tratamos de ayudar, está bien. Claro, y con preocupación. Y a Pablo y a mí nos pasa, decirlo vos, Pablo, contalo. Sí, yo veo mucho movimiento, que más allá de la gente graciosa y que tiene tiempo para hacer humor, hay una Argentina asistida y una Argentina que asiste. La Argentina asistida es la Argentina que tiene una gran dependencia del Estado. La Argentina que asiste es la que trata de pagar impuestos o trata de producir o tiene una empresa y hoy está en una situación complicada. Y vos dijiste algo que creo que es la síntesis, porque nos escribe desde un mozo hasta un abogado, hasta una dermatóloga, hasta un peluquero, y dicen, una cosa es la cuarentena del que tiene una relación de dependencia y cobra cada 30 días, y una cosa es la cuarentena del que no sabe qué guita va a poder juntar y cómo de su profesión o de su laburo en 2 semanas más. Y lo que hay mucho en redes es, a mí no me habló. El presidente a mí no me habló, a mí no me dijo nada. Bueno, Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás? Primer pantallazo. ¿Dónde estamos parados? Por supuesto en economía. A ver, la economía argentina ya venía muy mal. Desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis de su historia. El mundo. Digamos, donde default, hiperinflación y con mucho caos social. Esa situación Argentina ya la traía. El equipo económico elegido por Alberto Fernández, desde mi punto de vista, no es lo suficientemente idóneo como para resolver esta situación. Los hechos muestran que aceleraron el ritmo al que viajábamos a esa tremenda crisis y encima el coronavirus. Bien, bueno, no sé qué más repreguntar, ¿no? Eso es lo que acaba de decir. Voy a hacer la pregunta que me imagino te va a hacer Ernestina. Opa. Vos decís que la economía argentina está en caída y va a caer más. Ernestina te preguntaría, ¿pero la economía mundial también? Bueno, lo que pasa es que la economía mundial tiene distintas herramientas. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene que no solo los americanos demandan los dólares, sino que también el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, Trump puede enviarle un cheque a un americano y esos dólares los puede gastar en el resto del mundo. Acá, digamos, Alberto Fernández te llega a mandar un cheque con pesos y los querés cobrar y querés hacer algo en Inglaterra, te meten preso por delincuente. No, te agrego algo. No lo podés cobrar en Argentina hoy. Bueno, por eso te lo estoy diciendo. No, porque en los bancos el lunes no te van a atender. Está bien, pero lo que quiero decir es, digamos, primero, no tenés moneda. La otra forma, digamos, por ejemplo, que está utilizando los países con acceso al financiamiento, es que dada la caída transitoria del ingreso que implica el coronavirus, lo financian con endeudamiento, el sostenimiento del consumo. Es decir, Estados Unidos, ¿con qué compensa? Con mayor déficit de cuenta corriente, con mayor deuda. O sea, todos los países se van a endeudar. Exactamente. Salvo que vos seas un impresentable que está casi en default. O sea, vos dirías que si Argentina no tuviera la situación en la que, justo es decirlo, nos puso Macri, de perder el crédito internacional, Argentina debiera pedir deuda. Exactamente. Digamos, ¿qué es lo que están haciendo los países desarrollados? Es decir, cuando a vos te cae el ingreso, pero si esa caída de tu ingreso es transitorio, vos no bajás el consumo. Entonces, ¿cómo lo compensás? Endeudándote. ¿Ok? Argentina no tiene esa posibilidad porque destrozó el crédito. ¿Ok? Lo otro que pasa, cuando la gente se asusta, demanda activos. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente quiere dólares. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede emitir dólares. ¿Sí? Y no tiene ningún problema inflacionario. Acá la gente desprecia el peso. Por algo tenemos control de capitales, por algo tenemos 17 precios para el dólar, porque la gente desprecia el peso. Entonces, si vos además vas a tirar una montaña de pesos a la calle de una moneda que nadie quiere, la hiperinflación es cuestión de tiempo nada más. Está bien, pero Javier, ¿qué haces en este contexto? Yo entiendo toda la realidad económica que vos estás explicando, pero en este contexto actual, ¿qué haces? Suponete que estás vos al frente. Bueno, ¿qué haces? Reasignaría partidas. Por ejemplo, ¿vos estás a favor de que los políticos se roben 5 puntos del PBI?
¿En qué circunstancias? ¿En Perdón. qué, No, pero no, pará, no, yo ¿cómo te llegas a la digo, cuenta de planteándolo. 5 puntos? ¿Cómo se los roban? A ver, ¿Cómo llegas a la Nadie cuenta? dijo no roban. A ver. No dijo, ¿por qué 5 No, puntos y no yo 2? quiero preguntar. No le debatimos, no le debatimos no le el doy el hecho. concepto. Aclaremos el punto, Le salimos los fue tres. rara la pregunta. No. Vamos a ponerlo muy bueno. Para aclaremos el punto. Le saltamos Claudio, Ernestina y yo, no dudando la primera parte que los políticos roban, Sino sino el que 5%. nuestra Cinco. enojo De fue el 5 porcentaje. Bien. Dale. Ahora voy a la fuente. Hay un estudio del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo multilateral. No tiene las preferencias Milei Giacomini, ¿eh? O Sí. sea, son bastante laxos en mis preferencias, por decirlo de alguna manera. Estudia la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del planeta es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que se llaman filtraciones. Filtraciones. Corrupción. Choreo. ¿Ok? Entonces podés reasignar partidas. Pero como los señores de la política no están dispuestos a resignar sus Pero danos un privilegios ejemplo de cargo, concreto. Claro, ¿Cuál, dame por un ejemplo? Digo, el más escandaloso es la obra pública. Pero si está parada. Bueno, entonces, digamos, reasignarán partidas para seguir llevándosela de ellos. A ver, Pero pero no, explícalo no, claro, no, no se responsablemente, enteró. por llamarlo Chicos, de Por alguna ejemplo, forma. cuando pagás sobreprecios, Responsablemente. por ejemplo, cuando pagás sobreprecios por un bien que debe valer a ver, uno. el sistema, que se entienda fácil. Vos decís, el sistema en Argentina, más allá del Ministerio de... El sistema de compra de azúcar del Estado en Argentina, o de arvejas, o de lentejas, o de O de aceite. cualquier gasto que aceite. hace, O de barbijos. tiene filtraciones. O sea, como decía Bastiat, las porosas manos de la política agarran de un lado, la Bien. quieren llevar para el otro, pero en el medio se caen aceptemos Está punto bien. para mi ley. Ahora, Sí, vos está bien. Aceptémosle. imaginás... Eso. Digo, es un Eso estudio no del va a BID. pasar no. dinamizar A ver, es Perdón, un estudio del economía. BID, no lo hice Para un momento, yo. Gustavo. Uno de los temas de la semana que al final desapareció No, Sí. obviamente. es que el Estado, vos y yo tenemos un montón de casos que nos han mandado. Desapareció porque recularon No, en la pero compra. más allá No, del está caso, bueno eso. salga un No. segundo de Daniel Arroyo. No, he visto, no, he lo visto que alimento Gustavo- para perro en la Fuerza Claro. Aérea la semana pasada. Lo que Después te Gustavo voy y a dar yo el sobreprecio. recibimos en la última semana fueron varios Kilos. casos, no solo del Estado Nacional, Ah, de un montón de un lugares montón de donde lugares. inclusive se le compra a los mismos proveedores. Sí. Está bien. Pero, o pero sea, a perdón, precios. chicos, Gente perdón, enquistada hace años, pero ¿verdad? lo que plantea Estamos Javier... El observando, problema no es el perdón. empresario No. solamente, es el gobierno No. que compra. Exacto. Porque si no parece que El el tango se empresario baila dice, a Yo no dos. dije ni Pero no empresario, desviemos de dije- lo... Punto 1. Pero- Bueno, Punto 2, gente Javier. Sí, no hay que enquistada. aclarar Sigamos algo, con mi ¿no? ley. Ya está. Punto tuyo. Dale, sigamos. No sé, decime la pregunta, te contesto. No, Tengo una estabas pregunta. diciendo qué se podría Primero, hacer ahora. reasignás ¿Qué- partidas. ¿Qué uno otra reasigna cosa? partidas. Pero claro, me parece que es mucho más interesante reasignar partidas que decir que voy a sostener el gasto público en este nivel con una brutal caída de la recaudación, voy a hacer explotar el déficit fiscal, lo voy a financiar tiene con sentido lo que emisión decís. monetaria y genero una hiperinflación. O sea, vos y lo que entonces decís voy a es- llevar la pobreza al 75%. Pero con esa reasignación de partida, vos le podés dar dinero al monotributista C, al monotributista D, A las pymes. al que sigue, a la pyme. Pero, ¿Podés? pero Te lo claro, pregunto. pero sí, pero fíjate que el paquete que mandó en primera instancia el gobierno es de 2 puntos del PBI, o sea, tenés todavía 3 puntos más. Es más, podrías quitarle privilegios a la política, digo, el gasto de la política en Argentina venía históricamente en el 5,5% y saltó al 7,5%. ¿Por qué, digamos, no tomamos esos 2 puntos del PBI? O sea, mira que cuando te querés dar cuenta, vas a tener un montón de partidas para reasignar. En un punto tiene razón en esto. Cuando vos estás en economía de guerra, y estamos en economía de guerra, vos tenés que armar el presupuesto que además no estaba armado, así que más fácil todavía. No estaba aprobado. Ni siquiera se mandó, ni siquiera se presentó nada. Agarrás y lo rehacés. En función, a un punto es, porque también vos tenés dilemas. ¿Qué hago? ¿El monotributista C y D o termino la autopista X? Porque no Pero, nos engañemos. Fabián, Acá tenés vamos un a dilema. ponerlo en blanco y negro. Esto del coronavirus no solo le pasa a Argentina, le está pasando a otros países. Decime cuáles tienen de riesgo país 4.000 en promedio y en la punta corta 60.000. ¿Cuántos países, sí, digamos, tienen una inflación, digamos, en el orden del ¿Qué opinás 40-50% y que puede ¿qué opinás derivar de ahí? hablando de Nunca nombres se propios? vivió algo así. ¿Qué Pero, opinás no, de...? pero a ver, decime cuánto es el riesgo país en China. Decime Digo, que es China, perdón. A ver, no, pero decime cuánto que es el riesgo China país ahora. en China. Decime Pero decime cuánto es el cuánto riesgo del- país en China.
Vuelvo a Decime cuánto es el preguntar. riesgo país en ¿puedo Italia, proponer algo? cuánto es el riesgo país Espera, en Francia. Javier, Digamos, Javier, ¿qué nadie tiene opinás? 4.000 el Decime riesgo qué país opinás. y 60.000 en la punta corta. No discutamos. Javier, contá, estoy ¿qué opinás discutiendo, de digamos, o sea, estoy cómo se está planteando la manejando el cuestión Ministerio de numérica. Economía y cómo se está manejando el Banco Central? Claro. O sea, Martín Guzmán y Pese. A ver, el Banco Central, en lugar de llamarse Banco Central de la República Argentina, pareciera que es un apéndice de la Secretaría de Hacienda. Es una máquina de imprimir papelitos. En lo que va del año, la cantidad de dinero subió 40%. Que no hay papel, si lo entre comparás contra el año pasado, 80%. Y en una hipótesis optimista, la cantidad de dinero puede crecer entre 150 y 200%. En un contexto donde la demanda de dinero viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017. A mí, mis libros me dice que eso es la antesala de una hiperinflación. Bueno, y economía, Guzmán, ¿qué te parece? Me parece deplorable, Guzmán. O sea, a ver, el riesgo país se le escapó mucho antes del coronavirus. O sea, al margen del desastre económico y financiero que hizo el macrismo. A ver, vamos a poner las cosas en blanco y La negro. herencia que se recibió Por fue eso. A ver, muy vamos a poner mala. las cosas en blanco y negro. Argentina tendría que haber caído en default a mitad del año 2018. No cayó en default porque tuvo la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Si no hubiera defaulteado. Es más, hubiera tenido una hiperinflación si no era que inyectaban 15.000 millones de dólares en el Banco Central más los 5.000 que se gastó el Banco Central propios. O sea, con lo cual la hiper y el default lo tenías ahí. Eso después se trasladó al 2019. O sea, la cunza con la mentira del reperfilamiento. Ahora, cuando llegó Guzmán, la negociación de Guzmán estaba condenada al fracaso. Porque si vos tenés 90% de relación deuda-producto, los multilaterales representan 20 puntos de esos 90, ¿sí? Si vos decís que vas a tener un superávit primario de 1 punto del PBI de acá a 4 años y que vas a crecer al 2 y una tasa del 7, eso significa que ¿sabés cuánto puedes pagar? 20 puntos del PBI. Es decir, ¿cuánto le podías pagar al resto? Nada. Javier, eso Puedo fue volver. antes del Pero coronavirus. dicen pero- que Bueno, la ahora es peor, negociación va Débora. bien, ¿eh? Pero mirá que dicen que la negociación con los acreedores externos va bien. ¿Sabés qué, Fabián? A ver, supongamos que sale bien. Sí. La pregunta es, ¿de dónde sacas los 10.000 palos que no pagaste ahora el año que viene? No Sí, los pero tenés. no se puede, Pero porque- ¿sabés lo que pasa? Y bueno. Además, No se puede. ¿sabés lo que pasa? A ver, vos estás arrancando de un verdadero déficit primario. El déficit primario que dejó el macrismo informa 0,6 negativo, pero es falso ese número, porque tenía ahí liquidación de partidas, libramientos sin pago. El verdadero número era 3 negativo. Javier, ¿Ok? pero te puedo Dame preguntar un por la- segundo, Débora, sí. por favor. Si vos vas a tener además caída de la actividad y más gasto público, ese número se va a convertir en una cosa monstruosa. Entonces, yo quiero saber cómo van a hacer para de acá a 4 años a llevarle un número de 3, 4% del PBI. Positivo. Está bien. No existe Sí, la yo- posibilidad. Hablemos de Y aparte no Débora, vas a Débora. crecer para Algo más generar eso. vinculado a lo que está pasando hoy con la economía argentina, ¿no? Un poco lo que es la deuda interna. Recién Willy Cohen dijo una frase que a mí me resultó interesante. Dijo, para poder cumplir con la cuarentena tiene que haber paz social. Y para que pueda haber paz social, tienen que poder pagarse los sueldos. Hoy vos sabés que en esta situación, con la economía cerrada, como consecuencia de las decisiones, me parece acertadas en un punto del gobierno para cuidar la salud de todos, Fabián contaba casos de gente que se han endeudado para pagar los sueldos de marzo, pero ya abril no se sabe. Ese escenario, ¿cómo lo resolvés? Pero es que justamente, digo, desde mi punto de vista, aclaro, desde mi punto de vista, si bien adhiero a la decisión de la cuarentena de la primera etapa, porque estiran el tiempo, el El pico de contagios. No, ¿sabes lo que hace? Como vos tenés una restricción física en el sistema de salud y nos agarraron en offside, por decirlo de alguna manera, la cuarentena, ¿qué hizo? Te mantiene, el número vas a tener el mismo, pero te lo estira en el tiempo. Por lo tanto, digamos, permite que tu sistema tenga respuesta y si además lo mejorás, vos tenés una mejor respuesta todavía. Y además hay una cuestión muy importante, que es el trabajo que hizo los medios en esas 2 semanas. ¿Por qué? Porque ayudó a que la gente mejore sus hábitos, por ejemplo, en materia de higiene. Eso no solo que hace que la cuarentena se haya pasado en el tiempo, sino que además baja la tasa de aceleración. Ahora, pasando las 2 semanas empezás a tener un problema gravísimo que yo lo voy a explicar de otro lado, pero es lo que vos preguntas. ¿Sabés cuánto aguanta una empresa en Estados Unidos, promedio, hacía cuarentena full? 25 días.
A ver, un restaurante en Estados Unidos aguanta 14. Ahora la pregunta es, ¿vos crees que el sistema financiero de Argentina es más chiquito o más grande que el ¿Pero de vos viste Estados Estados Unidos hoy? Pará, Más ¿me chiquito. podés escuchar, Yo por te favor? escucho todo. A ver, Pero no ¿sabés nos cuánto compares aguanta? con un país que está haciendo todo mal. Sí, pero digamos, a ver, digamos, ¿sabes qué? Viven también 350 millones de seres humanos ahí. Entonces, cuando haces Justamente. el relativo, Justamente. digamos, tenés que tenerlo en cuenta dentro del tamaño de la población. Y cuando veas el número dentro del tamaño de la población, no es lo que crees. Pero es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenés en Argentina? Que las empresas ya hoy están ahogadas. Pero no vamos tienen a un para caso, pagar. salgo para que no digan que estás defendiendo, que estamos defendiendo empresas. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero estoy te pongo este describiendo. ejemplo. Kiosco O sea, si que vos no queda a 3 producís- cuadras de mi casa. Pero, Fabián, son si no 5, producís, esperá, no generás kiosco ingreso, no que podés queda pagar nada. A 3 cuadras de mi casa. Son 5 personas, 3 empleados, 2 dueños. Están abiertos 24 horas, pagaron la mitad del sueldo de marzo, no saben qué van a hacer con abril y no saben cuándo van a poder pagar la otra mitad y pudieron Pero pagar no el me alquiler. compares con todo. 45.000 pesos el alquiler del kiosco. Esa gente, ¿qué se puede hacer? Nos están mirando, es la preocupación de la gente. mucha gente. Pero, Mucha gente está Fabián, mirando. A esa persona, esa ¿qué gente- le podemos decir? Fabián, a ver, por eso, digamos, habría que cambiar el modelo de cuarentena, no este modelo. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que pasa? Si yo te di esos números para Estados Unidos, los de Argentina son mucho más chicos. Hoy la gente se está muriendo. O sea, hoy la gente tiene problemas graves de ingresos, ¿sí? Entonces, lo que vos haces, si vos no los dejás trabajar, vas a tener un problema más grande que puede derivar en un problema social mucho más complicado. Pero- Además, yo te lo hago en el extremo. Si vos haces cuarentena full, no con el 87,5% de la gente encerrada, con el 100% encerrado, ¿sabés qué va a pasar? La producción se hace cero, por ende el consumo se hace cero. Y en lugar de tener X números de muertos por la epidemia, vas a tener 45 millones, porque no cuál vamos sería, a tener para comer. Javier, viste que muchos dicen, hay un grupo de notables científicos que lo asesoran al presidente y faltó un grupo de gente que lo asesora en materia económica. ¿Tu consejo cuál hubiese sido con relación a la economía? Porque la cuarentena había que hacerla. A ver, por eso, yo comparto que se hizo, la primera parte para mí está bien, ¿eh? Sí, Digo, tengo colegas que no, digamos, o sea, pero para mí sí estuvo es bien. correcta. O sea, sobre todo dado el sistema de salud, digamos, dado la aceleración Sí. que Es tiene el virus. buenísimo porque es del Digo, Estado y cubre a un montón de gente que no tendría cobertura en Estados Unidos. por eso, que la- no por tendría eso, cobertura en por Estados eso, Unidos. digamos, por eso No, el porque 70% de las camas en Argentina son del sector privado. Deberíamos Pero estudiar justamente un mejor sistema- deberíamos Bueno, estudiar sí, mejor un ¿cómo poco la es historia, eso? pero bueno, no Quedan importa. 30 segundos. Ay, Dios. Al margen de Ay, eso, Dios. digamos, al margen de eso, hay 2 audios míos de casi 3 horas explicando el sistema de salud en una sociedad Dale, libre. que quedan 30 segundos. Entonces, Lo último. ¿qué hubiera hecho? Hubiera hecho, ¿entendés? Esta. Replicar el modelo a la de Israel, Japón, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Alemania. ¿Sabes qué? Compara cosas que Digamos, no son comparables. guardás a aquellos grupos que son grupos de riesgo, ¿sí? Y aquellos que están en posibilidad de ir a trabajar, que vayan. Le medís la fiebre, haces un primer Bien. Test. paso, y si Javier, tiene fiebre, digamos, hoy- después hoy- decidís hoy, qué tomar. Digamos, hoy, a y ver. en el límite los testeas. Sí. Además, en Corea del Sur, ¿sabes qué? Los test los paga la propia gente. Sí. ¿Sabes cómo, digamos, funciona el Sí, sistema a de ver, incentivos? ya vienen animales. Te pido si podés venir el lunes o el martes, veremos tu agenda. Hoy no pudiste hablar más tiempo porque habló el presidente, Claro, no, por supuesto, así que Digo, bueno, está bien, va a ser presidente, vamos. No, pero es para escucharte más Digo, tiempo digo, y no tengo poder un pro- debatir no un tengo un poco. problema de porque- ego, pero no, digo, ya o sea. sé. Pero así que el lunes o martes te pedimos que vuelvas porque da para debatir. Además, Javier se Claramente. presta al debate, no le molesta.